Buenas tardes. Estamos reunidos hoy domingo 27 de octubre del año 2019 para presentar el debate sobre el cambio climático. Hoy con el tema a favor o en contra de la teoría del cambio climático. Quiero leerles un pequeño extracto sobre la declaración de las religiones sobre el cambio climático que fue en Durban, Sudáfrica, el 2 de diciembre del año 2011. Comprendemos que el cambio climático no es solo un síntoma de nuestra economía o una insuficiencia tecnológica, es un problema cultural, moral y espiritual. Debemos aprender a vivir juntos, a proteger los recursos, los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro planeta. Y así, con este preámbulo, damos inicio a este debate. Eh, Como primera parte tenemos a los que están a favor de la teoría del cambio climático. En las multinacionales del petróleo, del automóvil, las empresas del carbón y los países exportadores, países de organización exportadores de petróleo, que son Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela, Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Qatar. Curiosamente, países que salen constantemente en las noticias por una u otra causa son los que más emiten. También cabe mencionar Estados Unidos, no por exportador, sino por dependiente del petróleo y por las presiones que recibe de empresas petroleras como Exxon. Por último, hay que mencionar a las compañías eléctricas que poseen centrales térmicas de carbón, aunque éstas sí tienen la posibilidad de adaptarse, impulsando las energías renovables y limpias, y a las que dependen del petróleo para fabricar sus productos, como algunas empresas químicas o productores de plástico, entre otros. ¿Y qué será? ¿Y qué será el efecto invernadero? El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. La energía solar atraviesa la atmósfera y parte de ella es absorbida por la superficie y otra es reflejada. Una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero y otra parte vuelve al espacio. Y el calentamiento global es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera y se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprende por actividades del hombre, como por ejemplo la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería y otras actividades. Incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La atmósfera modificada retiene más calor y así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura en la Tierra. Esas causas de este calentamiento global, este cambio climático, se debe a las emisiones a nivel mundial, que es un 33%, el CO2, el gas metano, también aumento en la cantidad de la producción de la ganadería concentrada, la deforestación, tala de los bosques, uso de los bosques como combustible, la madera y el carbón vegetal, el gas óxido de nitrógeno, que son 300 veces, aumento en el uso de abonos químicos, más óxidos de nitrógeno que atrapan el calor por unidad de volumen de dióxido de carbono. Otro informe también está la lista de los 10 países que más contaminan por emisiones anuales en toneladas, y entre ellos está en todo el mundo, es el 100%. En Estados Unidos es el 22,2%, tenemos a China con el 18,4%, a la Unión Europea con el 11,4%, a Rusia como el 5,6%
India el 4,9%, Japón el 4,6%, Canadá el 3%, Reino Unido el 2,3%, Corea del Sur el 2,2%, Corea del Sur el 1,7%, Italia 1,7%. Y los que más contaminan son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, México, Chile, Brasil, Argentina, India y China. ¿Y cómo vamos aquí en el Perú? Según el Ministerio, les voy a leer acá un pequeño extracto, según el Ministerio del Ambiente, el Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo. Tiene el segundo bosque amazónico más extenso, después de Brasil. La cadena montañosa tropical de mayor superficie, el 71% de los glaciares tropicales, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta y 27 de los 32 climas del mundo. Esta megadiversidad se encuentra gravemente amenazada por el cambio climático y explica gran parte de la alta vulnerabilidad del país. Según datos del Perú, la población al año 2011 era de 29,79 millones de habitantes y una proyección al año 2021 será de 33 millones de habitantes según fuente del INEI. 54,6% es la población de la costa, el 31,7% es la población de la sierra y el 13,7% población de la selva. El 9,5% de su PBI está compuesto por actividades sensibles a cambios del clima, como la agricultura, ganadería, pesca, electricidad. El Perú es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. Actividades que se verán afectadas como la industria pesquera y artesanal, la ganadería, el turismo, la infraestructura, la salud y generación de electricidad. El tiempo se acabó. Y la otra contraargumentación. También tenemos acá una parte de un documento confidencial que nos habla sobre 7 argumentos que niegan este cambio climático y sus respuestas científicas. En un manifiesto publicado en el año 2014, numerosos científicos pedían que no se llamase escépticos a los que dudan del cambio climático, sino negacionistas, igual que los que dudan de la evolución. Esto está actualizado. En diciembre de 2014, medio centenar de científicos y divulgadores, miembros del Comité para la Investigación Exética, publicaba un manifiesto pidiendo que no se llamase escépticos a aquellos que ponen en duda esta teoría del cambio climático y su origen antropocéntrico. Bueno, según ellos tienen 7 argumentos y uno de ellos es el cambio climático dice que se frenó en el año 1998. Un informe publicado por la Hadley Center británico en el 2008 mostraba que según los datos del planeta solo se había calentado unos 0,2 grados al año de 1998 al 2008, lo cual fue interpretado por algunos analistas y ampliamente publicitado como que el calentamiento global en realidad es que estos datos del propio Hadley Center se podía ver que los 8 años más cálido del siglo. Tenemos otro argumento, el calentamiento global se puede explicar por los cambios en la actividad solar. Número 3, tenemos los modelos de predicción del cambio climático no son lo suficientemente precisos. Los miembros del IPCC tienen un conflicto de intereses. El calentamiento global es un fenómeno natural. Y 7, el cambio climático también tiene aspectos positivos. Ese es el contraargumento del cambio climático. Y en conclusión, para terminar, en Durban, Sudáfrica, hubo un congreso donde se reunieron todas las religiones del mundo
donde están muy preocupados por este problema que está pasando aquí en el cambio climático, sobre el cambio climático. Y en esta declaración, desde el Dalai Lama hasta el anglicano Desmond Tutu, pasando por decenas de organizaciones judías, cristianas, islámicas, hinduistas, budistas, tales como el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Mundial de Líderes Religiosos, Paz Christi, y entre muchos otros, y también religiones politeístas de especial implantación en África. Y sin más que decir, eso es todo lo que quería comentar. Y para despedirnos, eh, quiero dejar un pequeño argumento. El mundo científico se encuentra enfrascado en una lucha por definir si el cambio climático que afecta a la Tierra obedece a un fenómeno astronómico y natural, o es producido por el hombre a través del uso desmedido de los derivados del petróleo y del carbón. No cabe duda que los que están a favor y en contra de la teoría del cambio climático producido por el hombre se ven amenazados por perder dos grandes negocios para ambos lados, y a veces cuesta trabajo encontrar la verdad. Los que defienden el cambio climático como producto del hombre afirman que la culpa la tiene la industria y el uso de combustibles fósiles y el carbón. Ellos hacen culpable a los gobiernos y exigen fondos para sostener una política ecológica que afecta a los países del tercer mundo, porque la energía alternativa, o sea, limpia, no está al alcance de los países pobres, como África y Latinoamérica, porque es muy costosa. Este grupo, financiado por muchos países, recibe millones de dólares, así que no solo está defendiendo la teoría del cambio climático como producto del hombre, sino también están buscando su subsistencia económica y por la gran cantidad de dinero que se les da para trabajar en la reducción del monóxido de carbono. Pero lo que más sufren son los países del tercer mundo, que no tienen electricidad ni consumen energía emanada de los carburantes, sino que cocinan con leña y a veces lo hacen dentro de sus casas, generando un serio problema de salud pública. Y no cabe duda que la industria, más la contaminación de los vehículos, más el descuido y contaminación de los mares, tiene culpa en algunos aspectos del cambio climático. Pero eso no es toda la verdad. Los que defienden el punto de vista contrario afirman que el efecto climático no es producido por todas estas cosas que hemos comentado. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.